Listo, primero que todo quiero dar un saludo muy cordial a los papás, estudiantes, por el compromiso que estamos adquiriendo en esta nueva dinámica de enseñanza-aprendizaje. Todos estamos aprendiendo acá, tanto ustedes como nosotros. Agradecerles mucho por el compromiso y seguirlos invitando a que nos sigamos cuidando por el tema que estamos viviendo. ¿Sí? Listo. Me presento, mi nombre es Miriam Segura, soy la docente del área de biología para el grado séptimo. Entonces les voy a dar las pautas para trabajar en el área de biología. En la asignatura de biología para este periodo tenemos el tema de reproducción de los seres vivos, pero antes que eso vamos a mostrar la pregunta problema que tenemos para este bimestre. Listo. Como les decía, la temática que vamos a trabajar es los seres vivos, la reproducción de los seres vivos. Listo, reproducción de los seres vivos es nuestro tema. Nuestra pregunta problema para el bimestre, para el periodo, es cómo se reproducen los seres vivos, tanto plantas, animales y humanos, que son los que hacen parte de los seres vivos. Listo. Por otro lado tenemos, ¿qué es la reproducción de los seres vivos? La reproducción de los seres vivos es un proceso que se hace biológicamente, un proceso natural del cual crean nuevos individuos. ¿Por qué es fundamental este proceso? Este proceso es fundamental para que no se extinga la especie. ¿Cómo así que no se extinga? Para que no se desaparezca la especie. ¿Sí? Listo. Tenemos dos tipos de reproducción. El tipo de reproducción asexual y el tipo de reproducción sexual. ¿No? Quiero que me pongan mucha atención acá en este tipo de reproducción porque con esto que voy a explicar acá es que tienen que entregar la actividad con este cuadrito que tengo acá. Listo, vamos a nombrar las características de cada uno de los tipos de reproducción. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos la reproducción sexual. Las características de la reproducción sexual se hace por medio de un solo individuo, por un individuo femenino. Acá lo estoy señalando. Por ejemplo, en las plantas, en las bacterias, ¿sí? Es donde se hace el proceso de reproducción asexual. Otra de las características que tenemos es que generan numerosos descendientes, es decir, numerosos hijos. La tercera característica que tenemos es que los descendientes o los nuevos seres vivos que se han generado son idénticos al progenitor. ¿Sí? Acá voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, si en una planta de papa, yo siembro una planta de papa, pues esa planta me va a producir más plantas de papa muy similares, igual con la zanahoria, igual con el tomillo, el cilantro, es decir, que todos se van a parecer, igual con las bacterias. Una bacteria es muy similar, dependiendo del tipo de la bacteria, claro acá. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, una bacteria es muy similar a la otra bacteria y así sucesivamente. Son idénticos al progenitor. Otra de las características que tenemos es acá es que el proceso de reproducción asexual es muy sencillo y muy rápido, ¿sí? Y no se genera tanto gasto de energía. ¿Sí? Por otro lado, tenemos que las especies no sufren grandes cambios a lo largo del tiempo como lo hace la reproducción sexual. Acá puede pasar muchísimo tiempo, acá en la reproducción sexual, asexual, y la especie sigue siendo muy similar a su progenitor.
así pase mucho tiempo, el cambio no es brusco, no es tan grande. ¿Listo? Listo. Por otro lado, tenemos la reproducción sexual. ¿Qué pasa con la reproducción sexual? Para la reproducción sexual necesitamos dos individuos, es decir, necesitamos hembra-macho en el caso de los animales y en el caso de los humanos necesitamos hombre-mujer. Como yo les explicaba en el ciclo celular, para meiosis, perdón, para el proceso de división celular por meiosis, se hace cuando hay un óvulo de la mujer y un espermatozoide del hombre. Al unirse, forman la primera célula que se llama cigoto. Por ende, necesitamos dos individuos, siempre que haya femenino y masculino, hembra-macho en el caso de los animales, para que haya una reproducción sexual. Otra de las características de la reproducción sexual es que el número de descendientes es menor que, pues, que en la reproducción asexual, ¿ya? Pues porque acá el proceso pues, es más demorado, lleva más tiempo que en el asexual, que se puede hacer todo el tiempo. ¿Por qué? Porque digamos en el asexual nosotros podemos germinar plantas y ellas se reproducen, o simplemente hay plantas, por ejemplo, de eucalipto, de pino, que están, digamos, en el campo, en la selva, y esas plantas pues botan fruto, botan semilla, y al botar esa semilla pues cae en el suelo, y al caer en el suelo pues se reproduce rápidamente. Mientras que en los animales y en los humanos es totalmente diferente, porque debe haber un contacto entre hombre y mujer sexualmente para que haya una reproducción. Acá en la tercera característica tenemos que los descendientes son semejantes a los progenitores. ¿Qué quiere decir? Que tienen algunas características de los progenitores. No todas las características son similares como en la reproducción sexual. ¿Por qué? Porque es que el nuevo ser vivo que nace que se genera, el nuevo ser vivo que se genera de la reproducción sexual, pues tiene características, ciertas características del papá y ciertas características de la mamá. Por ende, pues no se parece, no es idéntico a la mamá ni es idéntico al papá. Tan parecido. Tiene algunas características. ¿No? Listo. Acá tenemos que el proceso pues se hace mucho más lento que en la reproducción asexual, ya que requiere pues de mayor tiempo y pues de mayor energía. Hay mayor gasto de energía. Por otro lado, los individuos van cambiando a lo largo de la distancia, pues, del tiempo. Listo. Eso es con respecto a los tipos de reproducción que hay. Hay dos tipos, asexual y sexual. Ya les mencioné las características que tenemos de cada uno de los tipos de reproducción. Listo. Acá tenemos unos ejemplos de reproducción sexual y reproducción asexual. Empezamos con los ejemplos de reproducción sexual. En sexual tenemos lo que son animales, por ejemplo acá tenemos una serpiente, tenemos una gallina y tenemos un ser humano. Por otro lado tenemos la asexual, que se refiere a todo lo que tiene que ver con plantas y con bacterias. Acá tenemos unas plantas, tenemos una planta de alcachofa, por acá tenemos una planta, o estos son unos tubérculos, y así sucesivamente, que se reproducen muy fácilmente. Ya con esto podemos realizar nuestra primera actividad, que va del 20 al 24, y la deben entregar el día 28 de abril antes de la 1:30 por medio de la plataforma del colegio website. Acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces tenemos la característica del tipo de reproducción. Entonces lo que tenemos que hacer es completar la tabla comparativa. Entonces, por ejemplo, cantidad de organismos que intervienen tanto en el proceso de reproducción sexual como en el proceso de reproducción asexual, y así con cada uno de ellos.
No siendo más, muchísimas gracias. Espero que haya quedado claro. Lo que no haya quedado claro lo hacemos en la clase de aprender. Feliz tarde.